Bienvenidos mis queridos hermanos y amigos a este tiempo de alabanza, adoración y aprendizaje de la palabra del Señor. En el Salmo 146, versículo 1 y 2, dice: Aleluya, alabado sea el Señor, alaba alma mía al Señor. Alabaré al Señor toda mi vida, mientras haya aliento en mí, cantaré salmos a mi Dios. Así es que alabemos juntos al Señor. También reaccionemos, escribamos nuestros comentarios y reaccionemos y compartamos este video mientras lo estamos viendo, porque ciertamente la palabra del Señor vale la pena compartir y nuestro Dios merece ser alabado. Alabemos juntos al Señor. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es tu evolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que el desierto brote en ríos. Vida sopla hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es evolución. Que el cielo se parte en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana, Hosana. Sí. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Si cantamos, Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Sí, sí, sí. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana al Rey
saludo para todos mis queridos amigos que nos están viendo y escuchando. El propósito siempre de grabar estos mensajes los domingos es para animarnos con la palabra del Señor frente a las situaciones difíciles que estamos viviendo, pero también para que la palabra nos pueda dar guía y dirección. Por eso, ahora que estamos viviendo con mucha tristeza, con mucha indignación y vergüenza, estos escándalos de corrupción que hemos visto en los medios, vemos que personas que hablaban de Dios públicamente ahora están prófugos. No sabemos qué va a pasar, pero ciertamente la corrupción ha llegado a todos los niveles en nuestro país. Y eso nos preocupa. ¿Cuál es la solución para toda esta corrupción que estamos sintiendo en medio de la pandemia? Porque no ha sido solamente las cosas que estamos viviendo con el desempleo, con el hambre, la necesidad, sino que también el abuso, el atropello en medio de esta situación que ha hecho que nos indignemos. ¿Cuál es la solución frente a este ambiente de corrupción que estamos viviendo de manera generalizada en nuestro país, en todas las instancias y también en otros países del mundo? La solución está en la palabra del Señor. Quisiera que me acompañen a Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16. Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16 en la versión NBI. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Este es uno de los sermones de Jesús, el sermón más poderoso y más importante, y ha sido calificado como uno de los sermones más impactantes de toda la humanidad de todos los tiempos. Pero este sermón tiene un antecedente en Éxodo capítulo 19, versículo del 1 al 6. Éxodo 19, del 1 al 6. Los israelitas llegaron al desierto de Sinaí a los 3 meses de haber salido de Egipto. Después de partir de Refidín, se internaron en el desierto de Sinaí. Y allí en el desierto acamparon frente al monte, al cual subió Moisés para encontrarse con Dios, y desde allí lo llamó el Señor y le dijo: Anúnciale esto al pueblo de Jacob, declárale esto al pueblo de Israel. Ustedes son testigos de lo que hice en Egipto, y de lo que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Igual que Moisés en el Antiguo Testamento, este sermón está dentro de las bienaventuranzas cuando dice en Mateo capítulo 5, versículo 1. Cuando vio las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra, comenzó a enseñar diciendo. El pasaje que hemos leído de la sal y la luz está dentro de este sermón de Jesús que se asemeja al mensaje y la transmisión de la palabra de los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Tiene esa trascendencia. Y Jesús, consciente de eso, sube a la montaña
se sienta y comienza a hablar a sus discípulos, comienza a enseñar. Lo que va a decir es la esencia de lo que nosotros debemos ser como cristianos. Es el mensaje más importante de Jesús y su predicación más impactante y poderosa que nosotros tenemos que tomar en cuenta, así como en el antiguo Israel, el pueblo a través de Moisés recibió los 10 mandamientos. Esa es la importancia de este texto. Por eso nosotros hacemos bien, en medio de la situación que estamos viviendo, en poder leer y meditar en torno a Mateo 5, del 13 al 16. Dice que somos la sal de la tierra. Y este mensaje se titula La sal de la tierra. Y he diseñado un acróstico con la palabra sal. La primera, la S, significa sazón de la vida. Somos la sazón de la vida. La palabra A significa somos el antiséptico contra la corrupción. Y la palabra L significa luz en medio de la oscuridad. Este acróstico con la palabra sal, somos la sal de la tierra, es el título del mensaje. Vamos a ir viendo estos 3 puntos con cada letra de este acróstico para que podamos recordar la palabra del Señor, ya que nuestra mente es frágil y siempre ayuda el poder recordar. Y es una ayuda a memoria que he diseñado para que nosotros nunca nos olvidemos de esta palabra que es muy importante. La S, somos la sazón de la vida. Vamos a ver en Marcos 10, del 13 al 16. Quisiera que me acompañen a Marcos 10, del 13 al 16. Empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Y después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. ¿Cómo nos imaginamos a Jesús nosotros? Se han hecho muchas películas sobre Jesús. Pero más allá de cómo era físicamente, ¿usted cree que si Jesús era una persona con cara de revólver, con cara de entierro, amargado, bravo, ¿usted cree que los niños se acercarían a una persona así? Yo pienso que no. Pienso que Jesús tenía mucha ternura, mucha alegría, mucho gozo. Era muy divertido también. Y los niños, de alguna manera, les gustaba estar con él. Yo creo que, si bien es cierto, Jesús enfrentó la cruz y enfrentó su misión con mucha seriedad, pero yo creo que también había momentos en los que Jesús se reía y Jesús dejaba ver ese gozo natural y esa ternura, ese amor. Por eso los niños se le acercaban, pero en contraste los discípulos parece que sí estaban un poquito bravos, un poquito amargados, tal vez. Ellos sí, dice que le reprendían a los niños, ¿no? Tal vez regañándoles, les hacían a un lado. Por eso nosotros somos la sazón de la vida. Tenemos que nosotros ser instrumentos de Dios para poder hacer que este mundo tenga sal. Como por ejemplo este alimento que yo he traído. Está sin sal. Y sabe insípido, ¿no? Algo le falta. Entonces, la sal. Le voy a poner un poquito de sal para ver la diferencia. Vamos a ver qué pasa ahora. Ahora sí, es otra cosa. ¿Usted ha comido una sopa sin sal?
algunos dicen que es una sopa de enfermito, una sopa sin sal, desabrida. Pero cuando ya le echamos un poquito de sal, ya se vuelve comestible, ¿verdad? Asimismo, somos la sazón de la vida. Cuando Jesús dice que somos la sal, es porque nosotros tenemos que hacer que este mundo sea más alegre, tener un gozo puro, un gozo que no viene del pecado, una alegría que no viene de la diversión, del placer, solo por buscar el placer, sino un gozo y una paz que viene del Señor. El segundo punto de nuestro mensaje tiene que ver con la A, que es somos antiséptico frente a la corrupción. Somos antiséptico frente a la corrupción. Esa es la segunda palabra de nuestro acróstico sal. Y aquí en Mateo, capítulo 5, versículo 13, dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino que la gente la deseche y la pisotee. Y para entender esto, tenemos que pensar en los hornos que hacían en la antigüedad. Parece que ponían unos azulejos y antiguamente debajo de los azulejos ponían sal, una capa de sal. Lo usaban para que mantenga el calor, ¿no? Entonces, después de que ya hacían el pan o lo que sea que estaban cociendo, que estaban cocinando en el horno, que estaban horneando, digamos, después de mucho tiempo, ya por el calor, la sal perdía la propiedad de salar. Entonces quitaban los azulejos, ¿no? Y botaban esa sal al camino. Y era pisoteada por todos. Traían sal nueva, que sí tenía la propiedad de salar, ¿no? Sal fresca, digamos, le ponían ahí y le ponían los azulejos y seguían horneando. Entonces, esa es parece que Jesús se está refiriendo cuando la sal pierde su sabor, porque difícilmente nosotros, con la sal que tenemos en el salero, en algún momento pierde el sabor. No tenemos esa experiencia, si le ponemos en agua se diluye, pero no es que pierde el sabor, sigue salando, ¿verdad? Entonces, es importante tener en cuenta esto porque antiguamente la sal servía para salar el pescado y salar las carnes, ¿no? Y de esa manera, como no había refrigeración hace 2000 años, impedía la corrupción de la carne de pescado que era apetecida en Galilea y en todo Israel, ¿sí? Y también la carne de otro tipo la salaban, la secaban y duraba mucho tiempo, así evitaban que se descomponga. Por lo tanto, cuando Jesús dice que somos la sal de la tierra, es que tenemos ese efecto antiséptico, así como el alcohol que ahora estamos acostumbrados nosotros por el virus, ¿no es cierto? Llevamos a todo lado el alcohol y nos desinfectamos las manos porque es antiséptico contra el virus. Más o menos de manera parecida, la corrupción y la contaminación del pecado viene a ser como un virus que carcome nuestras vidas, nuestra alma y también la sociedad y el mundo entero. Entonces, como cristianos, nosotros tenemos que evitar que se descomponga este mundo con el pecado. Y dicen también que antiguamente, cuando un cristiano era puesto en disciplina en la iglesia antigua, salía, pero cuando regresaba arrepentido y reconocía su pecado, nuevamente le acogían en el seno de la iglesia, pero había una costumbre. Le decían que se acueste en la puerta de la iglesia antes de ingresar y que las personas, los cristianos que entraban, le vayan pisando, le vayan pisoteando. Y él, mientras le pisoteaban, decía, yo he dejado de ser la sal del mundo, he perdido el sabor. De esa manera, él se concientizaba de lo mal que había hecho y después era integrado nuevamente a la iglesia. Tenían esa costumbre los cristianos, tomando literalmente este texto. Nosotros somos la sal de la tierra. Eso significa que nosotros tenemos que vivir honestamente, que tenemos que vivir con una ética y una moral, que sean las de Jesús, la de Cristo, que en nuestro trabajo, en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro hogar, en todo lo que nosotros hagamos, nosotros evitemos la corrupción, evitemos esas conversaciones de pecado, evitemos los sobornos cuando estamos, evitemos
todo lo que tenga que ver con el fraude, con el engaño, tantas cosas que estamos viendo ahora de la corrupción de este mundo. Evitar la corrupción no es fácil, ciertamente nos puede traer mucho rechazo, pero es nuestra labor. Si nosotros dejamos de hacer eso, perdemos el propósito por el cual estamos. Por eso dice, si la sal pierde su sabor, entonces ¿para qué sirve? Para que sea botada al camino, como sucedía en esa época, le pisoteaba a la gente, ¿no? Entonces, un propósito nuestro como cristianos es ser ese efecto antiséptico contra el pecado y contra la corrupción. La segunda, digamos la tercera letra de nuestro acróstico, la L de sal, la última letra es la L. Somos luz en las tinieblas. Somos luz en las tinieblas. Y para eso, quisiera que me acompañen a Hechos, capítulo 8, versículos 9 al 24. Hechos, capítulo 8, versículos 9 al 24. Ya desde antes había en esa ciudad un hombre llamado Simón, que jactándose de ser un gran personaje practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, le prestaban atención y exclamaban, este hombre es el que llaman el gran poder de Dios. Lo seguían porque por mucho tiempo los había tenido deslumbrados con sus artes mágicas, pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Simón mismo creyó, y después de bautizarse seguía a Felipe por todas partes, asombrado de los grandes milagros que se veían. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos al llegar oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero y les pidió, denme también a mí ese poder, para que todos a quienes yo les imponga las manos reciban el Espíritu Santo. Que tu dinero perezca contigo, le contestó Pedro, porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. No tienes arte ni parte en este asunto, porque no eres íntegro delante de Dios. Por eso arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor. Tal vez te perdone por haber tenido esa mala intención. Veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado. Rueguen al Señor por mí, respondió Simón, para que no me suceda nada de lo que han dicho. Vemos que en Samaria estaban sumidos en las tinieblas por estas artes mágicas de este hombre que seguramente ganaba mucho dinero, ¿no? Y les engañaba y decían que era el gran poder de Dios. Él decía que era el gran poder de Dios, pero era un fraude. Estaban en tinieblas. Pero cuando viene la palabra del Señor, miren cómo viene la luz. Viene los discípulos de Cristo, los apóstoles, viene la luz, irrumpe en este engaño, en este fraude, en la oscuridad. Y entonces vemos como muchos creen y se bautizan y reciben el Espíritu Santo de Dios. Ese es un verdadero avivamiento público. Y Simón también se convierte, este mago, imagínense. Pero parece que no se convierte de todo, o era nuevo creyente, no sabemos. Y él también parece que se bautizó y decía que era cristiano, ¿no? Creyente, digamos. Pero resulta que él seguía con sus viejas prácticas. Y cuando vio que estaban imponiendo las manos y recibía el Espíritu Santo, él quiso pagar, quiso sobornar, quiso comprar ese don del Espíritu Santo para él también tener eso. Estaba totalmente equivocado. Miren la corrupción que había en este hombre y cómo había corrompido al pueblo. Pero la valentía de los apóstoles le dicen, no, tu dinero perezca contigo. Esto no se trata de dinero, estás equivocado. Estás mal, es don de Dios. Vean la pureza, vean la luz. Por eso he traído esta vela. Somos la luz del mundo, miren. Y lo que Jesús dice
que no se pone la vela debajo de un cajón, que viene a ser como esto, una medida que en ese tiempo usaban para los granos tal vez. No se le cubre, porque entonces se apaga la vela. Nosotros somos la luz del mundo y no debemos estar ocultos. No tenemos que estar como anónimos, de incógnito. Tenemos que brillar. ¿Cómo brillamos nosotros? A través de nuestro testimonio. No brillamos a través de estar peleando en las redes sociales, convenciendo a las personas de que se arrepientan, dándoles con la Biblia en la cabeza, hablándoles a las otras personas. No brillamos así. No brillamos discutiendo. No se trata del Evangelio, no se trata de discutir, de imponer nuestra fe a través de la fuerza y de pronto pensar que los demás están equivocados. Pensar que nosotros tenemos toda la verdad y que los demás están equivocados. Y yo he visto en las redes sociales unas discusiones, porque hay personas que dicen, yo soy ateo, yo no creo en Dios. Pero entran los cristianos y dicen, ¿cómo no vas a creer en Dios? Y comienza ahí una discusión. Yo no creo que sea Dios glorificado a través de eso. Nosotros debemos ser luz dando testimonio de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Y ya el Espíritu Santo se encargará de topar a las personas que tenga que topar. Por eso en este momento quisiera que nosotros respondamos una pregunta. En pantalla va a salir una pregunta. ¿Qué ha hecho Jesús por ti? ¿Qué ha hecho Jesús por ti? Vamos a dar unos segundos para que pensemos qué ha hecho Jesús por nosotros. Y podamos escribir en los comentarios y dejar ese testimonio ahí para que otras personas lo lean. Para que vean que no es teoría, que esto es vida, que esto es poder de Dios. Si realmente Jesús ha hecho algo en tu vida, escríbelo. Jesús me liberó del pecado, puede decir alguien. Jesús evitó que yo muera, puede decir alguien. Alguien puede decir, Jesús me sanó, Jesús me ha provisto en medio de esta pandemia. En fin, ¿qué es lo que Jesús ha hecho en tu vida con una frase? Escribe en los comentarios y deja ese testimonio para que brille la luz de Cristo. Y quién sabe lo que el Señor puede hacer. Nosotros no nos imaginamos porque no depende de nosotros. Es poder del Espíritu Santo. Como repaso, y para terminar, nuestro acróstico, somos la sal de la tierra. La palabra S, somos la sazón de la vida. La palabra A, antiséptico frente a la corrupción. Y la palabra L, luz del mundo, sal de la tierra. Somos la sal de la tierra. La última cita que quisiera que me acompañen está en Hechos, capítulo 2, versículo 42. Hechos 2, 42. Dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. La palabra del Señor dice en nuestro texto de Mateo 5, versículo 16. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. En Hechos, el pasaje que leímos, Hechos 2, la gente alababa al Señor y glorificaba al Señor por las buenas obras que recibía el pueblo. Pero era porque ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Era porque ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es decir, había palabra de Jesús, palabra de Dios ahí. Era porque ellos estaban en comunión unos con otros y tenían alegría, tenían gozo. Eran la sazón en ese tiempo. Ellos cumplían lo que hemos dicho, la sal. Eran la sazón de la vida porque compartían con alegría, con gozo. Eran el antiséptico frente a la corrupción porque eran personas íntegras. Y por eso las personas tenían en buena estima todo el pueblo. Y eran la luz del mundo porque anunciaban a Jesucristo. Y había un gran avivamiento. Hacia allá tenemos que ir. Esa es la iglesia del Señor.
Vamos hacia allá, hermanos. Parece algo utópico, parece algo difícil de realizar en este mundo, pero ¿saben qué? No es imposible por el poder del Espíritu Santo. No es imposible porque Jesucristo ya murió por nosotros. No es imposible porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Amén. Así es que quisiera que me acompañen en oración y vamos a pedir al Señor que nos dé fortaleza para poder aplicar esta palabra en nuestras vidas. Señor, frente a la corrupción que estamos viviendo, que nos indigna, que nos avergüenza, incluso personas que hablaban mucho de Dios públicamente, resulta que están acusados de corrupción. Señor, pero nosotros queremos ver en nosotros mismos, no queremos mirar a otros. Queremos ver en nosotros mismos qué es lo que tú tienes que limpiarnos. Dónde hay contaminación, dónde hay corrupción en nuestra alma, en nuestro corazón, porque nosotros también somos pecadores. Y queremos ser la sal del mundo, Señor. Queremos ser la sazón de la vida. Queremos ser alegres, gozosos con tu Espíritu Santo, con el gozo, con lo que tú nos has dado. Queremos también ser el antiséptico frente a la corrupción, Señor. Y queremos, Señor, ser la luz del mundo. Con tu poder y con tu Espíritu Santo lo vamos a lograr. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti. Solo a ti. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra. Y venimos a decirte, sana nuestra tierra. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad. Tómame, tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti. Solo a ti. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Vamos, dígalo. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra. Dígale conmigo. Escucha hoy mi oración. A ti levanto mi clamor.
clamor por nuestra tierra hoy en día. Sálvanos, Señor, sálvanos, sálvanos. Te necesitamos, Señor. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Vamos, dile, sana nuestra tierra, 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 sana nuestra tierra. Vos dile, sana nuestra tierra con tu amor. Nos humillamos, Señor. Sana nuestra tierra. Misericordia para tu pueblo. Terminemos juntos con la bendición de la palabra del Señor. Antes de terminar, les recordamos que les agradecemos por sus diezmos y ofrendas. Al final saldrán las cuentas de la IEVI Carapungo y de la IEVI Calderón. Depende de qué iglesia sea usted, porque este culto sale en las dos páginas de las dos iglesias. Terminemos juntos con la bendición de la palabra del Señor, que dice: que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y así lo hará. Que Dios les bendiga.